Estados Unidos para derribar a Zelaya, pero que en realidad, quienes resultaban beneficiados eran los banqueros prestamistas, a cuyo servicio, por lo visto, se habían puesto los funcionarios del Departamento de Estado. No se desanimó el presidente Taft por el fracaso del tratado en la alta cámara, arguyendo que los Estados Unidos tenían el compromiso moral de mantener la paz en Centroamérica, e imitando la conducta que siguió Roosevelt cuando en 1905 el Senado aplazó por tiempo indefinido la discusión del tratado con Santo Domingo, se decidió a nombrar por su cuenta el recaudador de las aduanas, que debía retener los fondos aplicables al pago de la deuda extranjera. A fines de año, el general Mena, que desempeñaba la cartera de la guerra, inicia una revolución. El presidente Díaz, sintiéndose impotente para dominar el movimiento, recurrió al gobierno de Washington y este se apresuró a brindarle el auxilio pedido. Bajo las órdenes del almirante Sutherland desembarcaron fuerzas en Corinto, las que después de ocupar las principales ciudades y de hacerse cargo de garantizar el tráfico por los ferrocarriles, y como para que no quedaran dudas de que apoyaban resueltamente a las autoridades constituidas, tomaron parte en las operaciones militares, capturando a algunos jefes rebeldes, visto lo cual por los otros y convencidos de la inutilidad de su esfuerzo, se acogieron a la legalidad, terminando la revolución. Como recuerdo de estos tristes sucesos, desde entonces se encuentra en la capital, custodiando la legación norteamericana, un destacamento formado por 100 hombres de la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Por esta misma época el gobierno de Nicaragua, de acuerdo con el de Washington, nombró una comisión de reclamaciones que debía conocer y juzgar de todas las que habían sido establecidas contra aquella república por nacionales y extranjeros y la que integraron 3 miembros, uno que designaron los Estados Unidos y que fungió de presidente, otro nombrado por el gobierno nicaragüense y un tercero designado por este último gobierno a propuesta del de Washington. A fines del año 1912 esta comisión dio principio a su labor. Poco a poco la influencia norteamericana fue dominando la vida financiera de la República. En 1912 el gobierno nicaragüense celebró un contrato con 2 firmas de la Banca de New York, por el cual éstas le hicieron unos anticipos de dinero, comprometiéndose además a rehabilitar el sistema monetario del país, sobre la base de destruir el papel moneda y adoptar el patrón oro. Algún tiempo después los propios banqueros celebraron un nuevo convenio con Nicaragua, esta vez con la sanción del secretario de Estado de los Estados Unidos. Según esta convención, los aludidos banqueros adquirieron el 50% de las acciones del Ferrocarril del Pacífico y del Banco Nacional de Nicaragua, debiendo estar dirigidas estas instituciones por un comité integrado por 3 personas nombradas, 2 de ellas, por el secretario de Hacienda de Nicaragua y la tercera por el secretario de Estado de los Estados Unidos. Los propios bancos neoyorquinos adquirieron el derecho de nombrar el colector de las aduanas. Juzgó el presidente Taft que una injerencia de carácter financiero exclusivamente, no era suficiente a los fines perseguidos por el gobierno de Washington y enterado de que una compañía alemana dedicada al comercio de plátanos en Costa Rica, realizaba gestiones cerca del gobierno nicaragüense con objeto de obtener una concesión para la construcción de un canal por el río San Juan, desde el Lago Grande hasta el Atlántico, le dio instrucciones al secretario Knox a fin de que celebrara un tratado que afirmara preferentemente la posición de los Estados Unidos en aquella parte de la América. Cumplió Knox el encargo. Según los términos del tratado que estipuló, los Estados Unidos adquirieron el derecho exclusivo de construir un canal por el territorio de Nicaragua, una base naval en el Golfo de Fonseca y en arrendamiento, por el término de 99 años, las islas Maíz Grande y Maíz Chico, situadas en el Mar Caribe, debiendo pagar los Estados Unidos por todas estas concesiones $1,000,000 pesos. En 26 de febrero de 1913 fue sometido este tratado a la aprobación del Senado, pero a los pocos días cesó Taft, sin que dicho alto cuerpo hubiera llegado a votarlo. El presidente Wilson,
que sucedió a Taft, fue más allá que este. Juzgando que la acción de los Estados Unidos no se debía limitar, como lo había entendido su antecesor, a garantizar la situación de los Estados Unidos en Centroamérica desde el punto de vista geográfico o estratégico, sino que se debía encaminar a obtener un mayor predominio político. Apenas ocupó la presidencia le dio instrucciones a su vez a su secretario de Estado, William J. Bryan, para que conviniera un nuevo tratado, en el que reproduciéndose las cláusulas del anterior, se consignasen además las disposiciones de la enmienda Platt. El secretario Bryan cumplió dicho encargo y en julio del antes citado año, fue sometido a la aprobación del Senado un nuevo tratado, que era el tercero de los proyectados, y en el cual, después de reproducirse las cláusulas del último a que nos acabamos de referir, se copiaron los mismos preceptos de la enmienda Platt, que hacen pesar a los Estados Unidos en los destinos políticos de Cuba. Nicaragua no podría celebrar ningún tratado, por el cual otra potencia menoscabara su independencia y obtuviera jurisdicción sobre alguna porción de su territorio, no contraería ninguna deuda para el pago de cuyos intereses y amortizaciones resultaran inadecuados los ingresos ordinarios de la nación y se le reconocía, al gobierno de los Estados Unidos, el derecho de intervenir para preservar la independencia y mantener un gobierno adecuado. Apenas se conocieron los términos de este tratado, se suscitó contra su aprobación, por parte de las otras repúblicas centroamericanas, una viva oposición. Vieron estas en dicha convención, un protectorado que habría de amenazar en el futuro sus respectivas soberanías y que habría de constituir un obstáculo al proyecto, siempre anhelado, de reunirlas a todas en una confederación. En el Senado de los Estados Unidos, el proyecto encontró también oposición. Se dijo allí que el propósito que perseguían sus autores era en realidad el de proteger a los banqueros que tenían negocios con el gobierno de Nicaragua, y desanimado el presidente Wilson ante tantos obstáculos, desistió de gestionar su aprobación. Al año siguiente, sin embargo, la opinión en los Estados Unidos vio las cosas bajo un aspecto distinto. La guerra europea, cuyas consecuencias se desconocían, hizo comprender, dice el escritor H. Powers, que la seguridad de la nación se habría de ver amenazada seriamente, en el caso de que Nicaragua le concediera a otra potencia el derecho de construir un canal por su territorio. Fue esta consideración, la que movió al presidente Wilson a iniciar nuevas negociaciones a fin de recabar, para los Estados Unidos, el derecho de construir el referido canal, sin preocuparse ahora, sin duda para no malograr aquel propósito, de recabar el derecho de intervención en los asuntos políticos y financieros de la referida república. Dichas negociaciones tuvieron efecto en la ciudad de Washington entre el secretario de Estado William Jennings Bryan y el ministro acreditado, por Nicaragua, Emilio Chamorro, los que dieron cima a sus tareas, suscribiendo el tratado de 3 de agosto de 1914. Según esta convención, que no fue más que una reproducción del tratado proyectado por Taft a principios del año 1913, los Estados Unidos adquirieron a perpetuidad el derecho exclusivo de construir un canal interoceánico, por la vía del río San Juan y el Gran Lago de Nicaragua, o por cualquiera otra vía, adquiriendo también, en arrendamiento, por un término de 99 años, prorrogables a otros tantos años, las islas del Mar Caribe, conocidas por Maíz Grande y Maíz Chico, así como un lugar en el Golfo de Fonseca, destinado a base naval, debiendo los Estados Unidos, a cambio de tales concesiones, satisfacer a Nicaragua la suma de 3.000.000 pesos que se destinarían a la reducción de la deuda pública. Costa Rica, Honduras y El Salvador, se opusieron a la ratificación de este tratado. Costa Rica adujo sus derechos en el río San Juan, e invocó además la imposibilidad en que se encontraba el gobierno de Nicaragua para concertar tal contrato, sin su anuencia, a virtud del tratado sobre límites celebrado entre las dos repúblicas desde 15 de abril de 1858. Honduras y El Salvador alegaron, que el establecimiento de una base naval en el Golfo de Fonseca,
por bañar parte de sus respectivos territorios, violaba sus derechos de condueño sobre dichas aguas, amén de constituir una amenaza para su seguridad y de entrañar una infracción del Tratado de 20 de diciembre de 1907 celebrado en Washington por la Conferencia de la Paz Centroamericana, por iniciativa de los Estados Unidos y de México y por el que se previó que toda disposición o medida susceptible de alterar la organización constitucional de cualquiera de las 5 repúblicas, se consideraría como una amenaza para la paz de las otras, ya que la posición que se le reconocía por Nicaragua a los Estados Unidos era tan prominente, que quedaba en manos de estos, la soberanía y el orden constitucional de aquella república. No obstante estas protestas, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aconsejó la ratificación y esta tuvo efecto, en dicha alta cámara, en 18 de febrero de 1916, aunque con la siguiente declaración o reserva, con la cual creyeron los senadores que habrían de disuadir los escrúpulos de las naciones centroamericanas, entiéndese que al aconsejar y consentir en la ratificación de dicha convención así enmendada, tal consejo y consentimiento se dan en la inteligencia de que ha de expresarse como parte del instrumento de ratificación, que nada en dicha convención lleva en mira afectar cualquier derecho existente de ninguno de los referidos estados. A pesar de que el tratado a que nos acabamos de referir no contiene cláusula alguna por la cual se le otorgue al gobierno de los Estados Unidos la facultad de intervenir en materia de finanzas, de orden público y de sanidad, no por eso se deja de sentir la influencia de los Estados Unidos, la que paulatinamente ha ido invadiéndolo todo. Ya desde antes, la hacienda pública estaba controlada, según hemos visto, por unos banqueros neoyorquinos. Las tropas de la poderosa república han desembarcado cada vez que ha sido necesario mantener el orden y para que se vea hasta dónde ha llegado esa injerencia, basta con que refiramos que en las elecciones de 1916, en la que se disputaban la presidencia 5 candidatos, el ministro de los Estados Unidos tuvo a bien declarar que debían ser excluidos de la contienda los que hubiesen tenido alguna conexión con el gobierno de Zelaya o hubieran conspirado contra el gobierno de Adolfo Díaz, declaración, que al producir el efecto de descartar a 4 aspirantes, le dio el triunfo a Emiliano Chamorro, que contaba con las simpatías del gobierno de Washington. Esa conducta fue rectificada después, con motivo de sucesos posteriores, por la administración del presidente Wilson. A mediados del año de 1920, hizo, por medio del ministro en Managua, una declaración significativa, al menos en la apariencia, de un cambio en la política seguida en los asuntos nicaragüenses. He aquí dicha declaración: representantes de los diferentes partidos políticos de Nicaragua han hecho repetidas indagaciones en el Departamento de Estado con el fin de saber si ciertas personas mencionadas serían gratas al gobierno de Washington como candidatos a la presidencia. Para evitar equivocaciones con referencia a la situación, mi gobierno me autoriza para declarar que la cuestión de candidaturas para la presidencia de Nicaragua es una cuestión para ser decidida por el pueblo de Nicaragua en la plena y libre expresión de la opinión pública. Las relaciones excepcionalmente estrechas que existen entre Nicaragua y los Estados Unidos crean en el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos un profundo y permanente interés en que la elección presidencial en Nicaragua sea conducida en el más alto plano, asegurando a todos los sufragantes legales, no solo la libertad de opinión, sino la cabal constancia de esa opinión en los resultados finales. El gobierno de los Estados Unidos no ha expresado opinión en cuanto a las personas que han sido mencionadas como candidatos para la presidencia. Su solo interés consiste en que las próximas elecciones sean caracterizadas por la mayor honradez y libertad, que se haga un fiel escrutinio de la votación y que el candidato que reciba el mayor número de votos populares sea declarado el presidente electo de Nicaragua. Costa Rica. La República de Costa Rica gozaba fama de ser una de las más ordenadas y tranquilas del continente, cuando en 27 de enero de 1917 ocurrió en la capital un golpe de Estado, a virtud del cual,
el presidente Alfredo González fue depuesto por una conspiración preparada y dirigida por el ministro de la Guerra, general Federico Tinoco, que en esa misma fecha asumió el mando en jefe de la República. Ese acto de traición y de fuerza, dice el escritor venezolano Jacinto López, en un artículo que vio la luz en la Reforma Social, tuvo su génesis en las maquinaciones de la compañía americana de Costa Rica Oil Corporation. He aquí lo ocurrido: dicha compañía, que se dedicaba a la explotación de las minas de petróleo, quiso convertir su negocio en un monopolio y al logro de tal propósito, no escatimó recursos ni reparó tampoco en medios. Cuando fue necesario, recurrió al gobierno, comprando conciencias de autoridades y funcionarios judiciales. Llegó un momento en que, removidos todos los obstáculos, solo uno quedó por vencer: la férrea voluntad del presidente González, opuesta terminantemente a la concesión del monopolio. Cuando los agentes de la compañía se dieron cuenta de que ese inconveniente era realmente insuperable, tramaron la caída de González y, como encontraran en el ministro de la Guerra, general Federico Tinoco, un aliado, confiaron a la traición de este el acto que necesitaban para dar cima a la repugnante empresa en que estaban empeñados. El presidente González, acto seguido del golpe de Estado, abandonó el país, dirigiéndose a Washington, donde le refirió al presidente Wilson los orígenes y antecedentes de aquel acto, obteniendo del estadista norteamericano la formal declaración de que jamás reconocería al gobierno de Tinoco ni a ninguno otro que con él tuviera la menor relación. Poco después, esa declaración, hecha en privado, fue publicada en forma oficial. Mientras tanto, Tinoco, sin dar tiempo a que la opinión se repusiera del efecto producido por el golpe de Estado, estando aún reprimido el ejercicio de las libertades, convocó a elecciones generales para el día 1 de mayo, con el doble objeto de elegir presidente y designar una convención que reformara la Constitución. Tales actos, claro es que no pudieron ser sinceros, pero en la apariencia resultó electo Tinoco y la convención prorrogó a 6 años el periodo presidencial, que antes era de 4. Una vez electo Tinoco en esa forma, dándose cuenta de la conveniencia del reconocimiento de su gobierno por el de Washington, realizó gestiones en tal sentido, pero con resultados negativos. Posteriormente, al reunirse la Conferencia de la Paz en Versalles, Tinoco, que había declarado la guerra a los poderes centrales con objeto de congraciarse con el presidente Wilson, solicitó que Costa Rica fuera admitida en dichas conferencias, pero las naciones aliadas desestimaron tal solicitud, teniendo en cuenta que el gobierno de esta república no había sido reconocido por los Estados Unidos. El pueblo de Costa Rica, por su parte, mal avenido con este régimen, hizo cuanto pudo por derribarlo, hasta que al fin, convencido Federico Tinoco de la situación insostenible de su gobierno, tanto en el interior como en el exterior, en agosto de 1919 abandonó el país, confiándole el poder al vicepresidente, que lo era su hermano Joaquín, y quien, menos afortunado, fue muerto en las calles de la capital. Organizóse entonces una interinidad y celebradas unas elecciones ordenadas, bajo el régimen constitucional suprimido por Tinoco y que databa del año 1871, resultó electo presidente Julio Acosta, quien fue reconocido por el gobierno de los Estados Unidos en 2 de agosto de 1920. Al anunciar el Departamento de Estado de Washington dicho reconocimiento, hizo esta declaración: la actual administración de Costa Rica ha sido establecida de acuerdo con la Constitución y las leyes de dicho país y descansa sobre la libre voluntad del pueblo de dicha república. La política del presidente Wilson ha quedado completamente vindicada y se reconoce ahora el gobierno de Costa Rica, de acuerdo con los principios establecidos por el gobierno de los Estados Unidos cuando se negó al reconocimiento del régimen de los Tinoco. Guatemala, una de las tiranías más conocidas y caracterizadas de Hispanoamérica, en estos últimos tiempos, fue la que ejerció en Guatemala Manuel Estrada Cabrera, que desempeñaba la presidencia desde el año 1898.
había sabido mantener estrechas y amistosas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, dando con ello motivo a que se generalizara la creencia de que dicho gobierno era algo así como el fiador de su permanencia en aquel cargo. El año 1919, cuando parecía eterna dicha tiranía, se organiza un grupo de patriotas resueltos a ponerle término y uno de sus primeros actos fue el de hacerle ver al presidente Wilson, cuál era la situación del país, y la verdadera significación del gobierno a que éste estaba sometido. Estas gestiones, realizadas en Washington, dieron resultado, pues a los pocos días, o séase por el mes de agosto, la prensa norteamericana dio la noticia de que el gobierno de la Unión había insinuado a Estrada Cabrera la conveniencia de que no se hiciera reelegir nuevamente, con la advertencia, al propio tiempo, de que las próximas elecciones debían ser sinceras y legales. Esa declaración y los comentarios de la prensa a que dio lugar, dice José Tible Machado, en un artículo que vio la luz en la Reforma Social, sonaron como campanada funeraria en el ánimo de Cabrera y llevaron alientos al grupo de valientes, que con una abnegación y un valor pocas veces igualado, se había enfrentado con el despotismo. Estaba pues preparada la opinión, solo faltaba iniciar la acción. Fue el propio Estrada Cabrera quien brindó la facilidad de que se precipitaran los sucesos. El Partido Unionista, que abogaba por la unión de los 5 estados norteamericanos en una república federal, celebraba una manifestación, con objeto de darle gracias al Congreso por haber votado una resolución favorable a sus fines, y Estrada Cabrera, que sabía que en el seno de dicho partido dominaba un sentimiento que le era hostil, dio órdenes a sus soldados y secuaces para que disolvieran aquel acto, las que cumplieron aquellos, haciendo fuego sobre los manifestantes. No hay que decir el efecto que semejante atentado produjo en la opinión. Hasta tal punto llegó la indignación contra Estrada Cabrera, que el Congreso, antes tan dócil a sus deseos, acordó deponerlo, después de oír el dictamen de 2 médicos acerca del estado de sus facultades mentales, nombrando además en su lugar a Carlos Herrera, uno de sus miembros más distinguidos. Fácilmente se ha de comprender que esta actitud del Congreso, por fuerza tenía que desenvolverse dentro de tal ambiente de hostilidad contra el presidente, que fueron tomando las cosas un marcado cariz revolucionario, sobre todo cuando se supo que Estrada Cabrera no estaba dispuesto a acatar el acuerdo del Congreso. Fue entonces cuando el gobierno de Washington declaró que reprobaría cualquier apelación que se hiciera a la revolución. Pero era ya tarde para intentar sostener a Estrada Cabrera. Que se encontraba residiendo en su finca La Palma, determinó bombardear la capital desde este lugar y durante varios días la hizo víctima de su cólera, pero convencido al fin, de la inutilidad de tal ataque, a petición del cuerpo diplomático se pactó un armisticio, e iniciadas las negociaciones entre el Congreso y el que legalmente ya no podía llamarse presidente, en 14 de abril de 1920 capitulaba entregándose sin condiciones al gobierno presidido por Carlos Herrera. A fines de junio el nuevo gobierno fue reconocido por la Cancillería de Washington, que hubo de declarar, que aquel no era producto de la revolución, sino el sucesor constitucional del gobierno de Estrada Cabrera. México desde 1884 se encontraba sometido el país a la férrea dictadura del general Porfirio Díaz, que cada 4 años venía siendo reelegido en la presidencia, por medio de unos comicios solo legales en la apariencia, cuando en 1910 se halló frente a una revolución dirigida por Francisco I. Madero, la que enarbolando el lema de sufragio efectivo y no reelección, en mayo del año siguiente lo obligó a dejar el poder. En 15 de octubre se celebraron elecciones bajo un gobierno provisional y designado Madero presidente de la República. El día 6 de noviembre entró a ocupar dicho alto cargo. Los partidarios del expresidente Díaz, unidos a los descontentos de la nueva situación, tramaron una sedición que se produjo en los cuarteles de la capital, el 9 de febrero de 1913, en la que murió el general Villar, comandante militar de la plaza, y el general Victoriano Huerta, que le sucede,
traiciona a Madero y lo hace morir asesinado el día 20 de dicho mes, usurpando acto seguido la presidencia. Pocos días después, el 4 de marzo, Woodrow Wilson ocupa la presidencia de los Estados Unidos y el día 12 declara públicamente que no está dispuesto a reconocer al gobierno de Huerta, por ser producto de una usurpación, reiterando después, en diversos discursos, entre otros el que pronunció en Movila en 27 de octubre, su negativa a justificar la iniquidad y a reconocer los gobiernos manchados de sangre. No tardó Huerta en verse obligado a su vez, a tener que hacer frente a otra revolución de la que fue primer jefe Venustiano Carranza, y como el presidente Wilson le ofreciera sus buenos oficios para poner término a la lucha, tal mediación fue rechazada. Al mismo tiempo que realizaba Wilson esta gestión, daba otro paso, que constituyó un verdadero aliento para el carrancismo, fundándose en que los dos bandos en lucha no eran más que dos facciones, permitirle en las mismas condiciones que al gobierno de Huerta la importación de pertrechos de guerra. En esta situación ocurre el incidente que pasamos a referir. En la mañana del día 9 de abril del año 1914, encontrándose anclado en aguas de Tampico el crucero Dolphin, varios de sus tripulantes, que se encontraban en tierra adquiriendo provisiones, fueron detenidos por las autoridades huertistas. Hora y media después eran puestos en libertad, con todo género de excusas y satisfacciones, pero el almirante Mayo exigió algo más, pidió que la bandera norteamericana fuese saludada con 21 cañonazos, y como el general Huerta se negara a realizar dicho saludo, el día 20 del citado mes el presidente Wilson solicita y obtiene del Congreso la debida autorización, para usar la Fuerza Armada de los Estados Unidos con el objeto de obtener del general Huerta y de sus partidarios, el más completo reconocimiento de la dignidad y de los derechos de los Estados Unidos. No tardó el presidente Wilson en hacer uso de esta autorización. Puso en movimiento inmediatamente algunas unidades navales y al día siguiente, tras un encarnizado combate en que ocurrieron abundantes bajas de ambas partes, las fuerzas del almirante Fletcher ocuparon la ciudad de Veracruz. Una vez ocurrida dicha ocupación y como no dieran trazas las fuerzas norteamericanas de abandonar la plaza, el presidente Wilson, a fin de satisfacer la curiosidad pública, ávida de enterarse de sus propósitos, declaró que tal acto no constituía ningún ultraje a la nación mexicana, sino una represalia a la persona de Victoriano Huerta, que gratuitamente había provocado un conflicto con los Estados Unidos. Esta declaración no satisfizo a la opinión mexicana, la que desde un principio juzgó aquel acto como una violación de las leyes internacionales y un ultraje a la dignidad de la nación. Por momentos la situación se hacía más difícil y cuando parecía inminente que habría de sobrevenir un estado de guerra, los embajadores de la Argentina, Brasil y Chile ante el gobierno de Washington, le ofrecen su mediación a este y a las facciones de Huerta y Carranza, para arreglar los conflictos internos de México, así como las diferencias entre esta república y la de los Estados Unidos. Aceptada dicha mediación, por todos menos por Carranza, que no quiso someterse a la condición que se le impuso de suspender las hostilidades, en 20 de mayo de 1914 se reunieron en Niagara Falls, Ontario, los referidos diplomáticos, los representantes del gobierno de Washington y los del general Huerta. Apenas iniciada la conferencia, y convencidos sus miembros de que mientras perdurase el conflicto mexicano, no se retirarían de Veracruz las fuerzas norteamericanas, adoptaron un acuerdo que suponía la remoción del verdadero obstáculo que se oponía a la paz, la presencia de Huerta en el poder. El 12 de junio, con efecto, de hecho quedó pactada la caída de Huerta, al consignarse entre los acuerdos de la conferencia, el de que se reconocería en la Ciudad de México un gobierno cuyo carácter se definiría después y que perduraría hasta que fuese inaugurado un presidente constitucional. Ante este acuerdo, tuvo Huerta que ceder. El día 15 de julio presentó su renuncia al Congreso, ocupando la presidencia, provisionalmente, Francisco Carvajal, hasta el día 2 de agosto,
en que entraron en la capital las fuerzas constitucionales y desde cuya fecha Venustiano Carranza asumió aquel cargo. A mediados del mes siguiente, se retiraron las tropas norteamericanas que ocupaban a Veracruz. Año y medio después vuelven a ser tirantes las relaciones entre las dos repúblicas. En 10 de enero de 1916, el bandido Pancho Villa, alzado en armas contra el gobierno de Carranza y que por lo visto quería provocar la intervención de los Estados Unidos, asalta un tren en Santa Isabel, cerca de Chihuahua, dando muerte a 14 viajeros de nacionalidad norteamericana. Este suceso produjo honda indignación en los Estados Unidos. Gran parte de la opinión acusó directamente al presidente Wilson como responsable del mismo, por no haber actuado, por haber adoptado la política que se llamó de la espera paciente, watchful waiting. Fue el expresidente Roosevelt de los que con más rudeza atacó a Wilson, no explicándose la conducta de la administración al negarse a intervenir en los asuntos de México, so pretexto de que la defensa de los dólares invertidos por los americanos en dicha república, no ameritaba el sacrificio de la vida de un solo soldado. Contribuía a excitar aún más la opinión, el hecho de que el gobierno de Carranza no diera trazas de preocuparse en perseguir a los bandidos que con sus continuas depredaciones mantenían sobresaltadas las poblaciones americanas inmediatas a la frontera. Pronto se vio obligado, sin embargo, el presidente Wilson, a abandonar su política del watchful waiting. El día 9 de marzo atraviesa Villa la frontera al frente de unos 1000 hombres y asalta el pueblo de Columbus, estado de Nuevo México, asesinando a muchos de sus moradores y causando otros estragos, y al día siguiente el presidente reúne su gabinete y se acuerda enviar a México un contingente militar con objeto de poner término a las incursiones de los bandidos. Tanto el presidente, como el secretario de la guerra, declararon que los fines de la excursión habían de ser exclusivamente punitivos y que se guardarían los debidos respetos para la soberanía mexicana. No tardó el Congreso en respaldar la actitud del Ejecutivo, al autorizar a este para movilizar el número de soldados que fuesen necesarios, no sin hacer también la salvedad, de que tal acción no habría de significar, en modo alguno, el deseo de intervenir en los asuntos domésticos de la vecina república. Al enterarse Carranza del envío de la expedición, le hizo saber al gobierno de Washington que no la consideraba justificada, ni toleraría la invasión, a menos que a su gobierno se le reconociera el mismo derecho, en análoga situación. Carranza al enviar esta nota, que fue depositada en la Cancillería americana por medio de su agente confidencial, solo quiso, según explicó después, hacerle ver al presidente Wilson, que estaba dispuesto a entrar en negociaciones para autorizar la expedición sobre aquella base de reciprocidad, pero Wilson le dio otro alcance a dicha nota, la tomó como una oferta de aceptar desde luego la invasión, siempre que a su gobierno, en idéntica situación, se le reconociera igual derecho, de ahí, que a los 2 días de haberle contestado al presidente mexicano que aceptaba aquella propuesta, la expedición penetraba en territorio azteca. El entonces brigadier Pershing marchó al frente de la invasión y el mayor general Fansten quedó en la frontera, para dirigir desde ella las operaciones. Apenas ocurrió este hecho, el presidente Carranza le pidió al gobierno de los Estados Unidos que retirase la expedición. Para tratar de este asunto se celebraron conferencias en El Paso por el mes de mayo, entre representantes de las dos naciones, pero no obstante los esfuerzos que se realizaron, no se obtuvo acuerdo alguno. Carranza se mantuvo en su actitud. Insistió con reiteración, por medio de notas constantes, cuyo tono de arrogancia era más marcado cada vez, en la retirada de la expedición punitiva y cuando eran más tirantes las relaciones entre los dos gobiernos, ocurre un suceso que pareció ser el detalle que faltaba para provocar la ruptura de las hostilidades. En 21 de mayo trabaron combate una fuerza americana y otra mexicana que se habían puesto en contacto en Carrizal, con grandes pérdidas de una y otra parte. La excitación que este hecho produjo en las dos repúblicas fue inmensa.
La guerra parecía ya un hecho. El Congreso norteamericano se reúne inmediatamente y vota un crédito de $25,000.000.00 para satisfacer los gastos de movilización de la Guardia Nacional. Pero cuando ya la ruptura parecía inminente, cambia el sesgo de las cosas. Varios representantes diplomáticos europeos y suramericanos, deseosos de conjurar la crisis, le piden al general Carranza que cambie el tono de su actitud con respecto al gobierno de Washington. Esas gestiones son seguidas de otras cerca de este último gobierno y una vez lograda una mejor disposición, ya dentro de un ambiente más cordial, se provoca la reunión de una comisión de representantes de los dos gobiernos. Llevóse a cabo dicha reunión, con éxito satisfactorio en Atlantic City, New Jersey, y zanjadas al fin las diferencias, quedó convenida la retirada de la expedición punitiva, llevándose esta a cabo en enero de 1917. Poco tiempo después, de nuevo se hacen tirantes las relaciones entre las dos naciones, al promulgarse en 1 de mayo de 1917 una nueva constitución, inspirada por Carranza, en la que se declaró, por su artículo 27, que eran del dominio de la nación todas las pertenencias del subsuelo. Las empresas norteamericanas interesadas en negocios de petróleo en este país elevaron su protesta al gobierno de Washington, por entender que aquella disposición envolvía una verdadera conculcación de los derechos dominicos adquiridos al amparo de las leyes mexicanas y dicho gobierno, juzgándola justificada, la transmitió al de México. Este no quiso prestar atención a los reclamantes y tan importante ha juzgado el asunto la Cancillería norteamericana, que por consecuencia del mismo, no fue reconocido Adolfo de la Huerta, que ocupó el gobierno provisionalmente a consecuencia de la muerte trágica de Carranza, ocurrida en 21 de mayo de 1920, ni el general Álvaro Obregón, que desempeña la presidencia desde diciembre de dicho año. Claro está, que semejante situación perjudica a todos, a México, porque el país necesita mantener sus relaciones mercantiles y financieras con los Estados Unidos y a estos, por el quebranto que han sufrido y están sufriendo los cuantiosos intereses invertidos en dicha república. El general Obregón ha procurado reanudar las relaciones entre los dos países, pero considera inaceptable la condición que para llegar a ese resultado se le exige por el gobierno de los Estados Unidos, consistente en que se declare, por medio de un tratado, que el antes referido artículo 27 de la Constitución, no perjudica los derechos adquiridos con anterioridad. Tal es la situación del gobierno de México en estos momentos. 24 naciones lo han reconocido, pero otras, entre las que figuran Francia y la Gran Bretaña, no han dado ese paso, en espera sin duda de la aptitud que adopten los Estados Unidos. 2. Notas críticas y, la política intervencionista de los Estados Unidos en el Mar Caribe. Sus precursores. Sus causas. Caracteres que les son propios. La preponderancia de los Estados Unidos en el Mar Caribe cobró verdadero interés al concertarse, en 18 de noviembre de 1901, el Tratado Ay-Paun-Cefote, por el cual la Gran Bretaña renunció el derecho, que había adquirido desde el año 1850, de compartir con aquella república la construcción y explotación de un canal interoceánico. La renuncia de tal derecho significaba para el gobierno inglés algo más que la conformidad en que el canal quedara bajo el control de los Estados Unidos, era darle paso franco a esta nación para que ejerciera un completo señorío sobre las Indias Occidentales y la América Central. Una vez resueltos los Estados Unidos, dice el profesor Latané, a llevar a cabo el proyecto, por tanto tiempo acariciado, de ser los constructores del canal, esta determinación por fuerza tenía que imponerles la adopción de la política de protectorados, supervisiones financieras, dominio de rutas marítimas y adquisición de estaciones navales que han asumido en el Caribe. Esta política, que hemos llamado de la preponderancia en el Caribe, aunque iniciada y desenvuelta en lo que de este siglo va transcurrido, tuvo sus precursores o iniciadores en el anterior,
principalmente en el tiempo que corre desde el año 1870 hasta el de 1881, durante los periodos presidenciales de Grant, Hayes y Garfield. Acentuóse, con efecto, en esta época, en la Cancillería de Washington una marcada tendencia que llamaremos americanista, siguiendo la expresión del profesor Hart. En 1870 el presidente Grant se dirigió oficialmente al Congreso pidiendo la anexión de Santo Domingo en nombre de la doctrina de Monroe y este mismo año, Hamilton Fish, que desempeñaba la Secretaría de Estado, declaró públicamente que el canal se debía llevar a cabo bajo los auspicios de los Estados Unidos. En 1880 el presidente Hayes, primero, y el secretario Evarts, después, reiteraron esa declaración en mérito de que el canal no habría de ser más que una prolongación de las costas de los Estados Unidos, y a su vez la ratificaron, al año siguiente, el presidente Garfield y su secretario de Estado, el ilustre James G. Blaine. Cuando se hicieron estas declaraciones fueron unánimemente aceptadas por la opinión. Parecía que solo se esperaba la ocasión propicia para iniciar en la zona del Caribe una enérgica acción americanista. Pero, a pesar de esto, a pesar de que desde época tan relativamente lejana se sintieron los primeros latidos del imperialismo, como no era tarea fácil la de llevar al pueblo, tan apegado a los viejos principios de aislamiento, al nuevo orden de cosas, trabajo costó que la opinión se aviniese a él. Solo a esto se debe, dicen los escritores Powers y Jones, que el espíritu partidarista, el simple afán de hacerle oposición al presidente de la República, hiciera fracasar en el Senado norteamericano el tratado que negoció la administración de Roosevelt con Santo Domingo en 1905, y el que a su vez celebró con Nicaragua el presidente Taft en 1911. Sin darse cuenta los congresistas oposicionistas de que las supervisiones que por dichos convenios se establecían eran para la nación un asunto de tan vital interés como el que más pudiera serlo. Hoy, añaden dichos escritores, las cosas han ido cambiando y se estima por todos, como cuestión ajena a los partidos y que está por encima de estos, que los Estados Unidos no deben abandonar la política, que se han impuesto, de tener un poder preponderante y asumir determinadas responsabilidades con respecto a sus vecinos del sur. Nadie duda ya, dicen, de que la nación no ha de abandonar dicho control, a menos que quiera poner en riesgo su propia existencia. Expuestas estas breves consideraciones acerca del momento en que los Estados Unidos inician su política intervencionista, así como respecto a la decisión con que se disponen a mantenerla, cumple que nos refiramos ahora a los móviles que han impuesto a dicha nación el desarrollo de esa fuerza preponderante. La causa primordial que ha llevado a los Estados Unidos a ejercer cierta función tutelar sobre las repúblicas del Caribe, no obedece a otra cosa que al propósito de obtener garantías de seguridad en el exterior. Circunscribíanse estas, en otra época, al mantenimiento de la doctrina de Monroe. Los Estados Unidos, al defender a los países latinoamericanos, lo que perseguían en realidad era su propia defensa, evitaban que sentando sus reales en América una potencia europea se les creara a ellos una vecindad peligrosa. Hoy, a la seguridad de la nación no le basta esa actitud de pasividad, por así decirlo, sino que requiere, para proteger sus grandes intereses comerciales y su rango de potencia naval de primer orden, el ejercicio de cierta acción de predominio en el exterior. Esto hace que se diga con frecuencia que la doctrina de Monroe ha evolucionado, que antes se la aplicaba para defender a los países hispanoamericanos, mientras que hoy se la invoca para avasallarlos. No ha habido tal evolución de la doctrina, son los tiempos los que han evolucionado, son nuevas circunstancias las que han exigido que las medidas de seguridad no se limiten a permanecer en guardia frente a los peligros exteriores, sino en tomar, adelantándose a estos, posiciones de ventaja en los países vecinos. Para comprobar hasta qué punto ha sido de necesidad para los Estados Unidos tomar esas posiciones de ventaja en los países que baña el Mar Caribe, merece la pena que nos detengamos a considerar lo que representa esa zona para dicha nación,
en todos los aspectos del asunto. El Mar Caribe es para la América del Norte lo que el Mediterráneo para Europa, de ahí, que el interés que ha llevado a la Gran Bretaña a dominar sobre Egipto, a Francia sobre Argelia y Túnez, a España sobre Marruecos y a Italia sobre Trípoli, y que mantuvo el apetito de Alemania, antes de la última guerra, por conseguir también posiciones en la costa septentrional de África, sea el mismo que ha exigido a los Estados Unidos el mantenimiento de su soberanía sobre Puerto Rico, la adquisición de las Islas Vírgenes y el ejercicio de ciertos protectorados. Aquellas islas y las de Cuba y Santo Domingo no solo constituyen la mejor defensa de la costa sur de los Estados Unidos, sino que desde ellas y desde las dos denominadas Maíz, situadas en la costa de Nicaragua y arrendadas a aquella república, se dominan todas las vías que conducen al Canal de Panamá. Por el Caribe discurre todo el enorme comercio que mantienen los Estados Unidos con las Antillas y con Centro y Suramérica, y por sus aguas tienen que cruzar también las embarcaciones, cuyo número crece día por día, que comunican, al través del Canal de Panamá, a diversas regiones del globo. Negar, en mérito de tales circunstancias, el interés de la República Norteamericana en mantener su predominio en este mar, significaría desconocer la historia, y equivaldría a negar que la Gran Bretaña debe gran parte de su actual poderío al dominio que ha podido mantener sobre el Canal de Suez y otros puntos estratégicos del Mediterráneo, que Portugal, en época pasada, llegó a pesar en la política mundial debido en gran parte a la adquisición del Cabo de Buena Esperanza, y que la causa primordial de la reciente guerra mundial no fue otra que el deseo de Alemania de establecer y dominar una nueva vía de comunicación con los países del Oriente. Ocurre con los países del Caribe, dice Jones, lo que con los Balkans y el Asia Menor, que su valor para las grandes potencias de Europa está representado, no en lo que valen esas regiones, por sí mismas, sino en el hecho de que a través de ellas se comunique Oriente con Occidente. El aspecto político no es de menor importancia que el que ofrece el asunto, según acabamos de ver, desde los puntos de vista geográfico y comercial. Los Estados Unidos invocan como principal finalidad de sus protectorados, la de mantener la doctrina de Monroe, la de aplicarla preventivamente a fin de evitar los motivos de conflicto con otras potencias. En el caso de la enmienda Platt, se dijo por Root que su principal objeto era evitar los ataques a la independencia de Cuba, y con respecto a la injerencia de los Estados Unidos, primero en Santo Domingo y después en Haití, se puede decir que se inició, en los dos casos, por algo así como por una mediación tendiente a evitar que de determinadas reclamaciones europeas se derivara una ocupación territorial. Al ejercer los Estados Unidos los protectorados que han asumido sobre estas islas, y sobre las repúblicas de Panamá y Nicaragua en Centroamérica, protegen sus intereses, pero se convierten al propio tiempo, dicen sus estadistas, en los mejores fiadores de la independencia de dichas repúblicas. Para ninguna otra potencia, dicen también, ofrecen las mismas, por múltiples razones, el interés que tienen para los Estados Unidos. Hay un último aspecto, que podríamos llamar estratégico, al que nos vamos a referir ahora y que ofrece aún mayor importancia que los anteriores. No es la República Norteamericana la única potencia naval que tiene intereses en este mar. El territorio de Belice, en la costa de Honduras, y Jamaica, que es una de las Antillas Mayores, pertenecen a la Gran Bretaña y en el grupo de las menores, las Barbadas, Trinidad y otras islas, son también colonias inglesas, la Martinica y Guadalupe pertenecen a Francia, y Curazao pertenece a Holanda, y aunque por el momento no parece probable que los intereses de estas naciones lleguen a ponerse en pugna con los de la Unión Norteamericana, dicha circunstancia no es suficiente para que esta nación deje de prevenirse contra los peligros de la brusquedad de un cambio en la política mundial. La peculiar situación de Colombia y de México, con costas que hacen frente a los dos océanos, habría de ser también motivo de inquietud para los Estados Unidos, como observa Powers, en caso de un conflicto internacional.
Estas dos repúblicas, debido a dolorosas circunstancias que por fortuna ya pasaron, con razón o sin ella, se sienten agraviadas y no han estado en buena disposición de amistad hacia los Estados Unidos, y estos, que no desconocen el hecho, no pueden perder de vista la importancia que él mismo pudiera tener si llegaran a verse envueltos en guerra con una potencia europea o asiática. El imperialismo de los Estados Unidos tiene caracteres que les son peculiares. Para convencerse de ello basta compararlo, en su origen y en sus tendencias, con el de las naciones de Europa. Después de consolidarse en Europa un grupo de naciones fuertes, pero sin ser ninguna bastante poderosa para dominar a las otras, y de crearse entre ellas una situación especial, un estado de equilibrio basado en el respeto mutuo y en el que cada una tenía los mismos derechos, algo así como una transacción entre la idea de dominación universal y la autonomía de los pueblos. Dichas potencias, como si solamente pudieran vivir dentro de un perpetuo estado de rivalidad, llevaron su competencia a tierras lejanas. Aprovechando el nacimiento del sistema industrial, por los recursos que brindaba, especialmente para la navegación, se apoderó de ellas un afán desmedido por establecer colonias en todas las regiones del globo, por distantes que estuvieran. Ocuparon en Asia, África y la Oceanía cuantos territorios pudieron ser acaparados, y el continente americano también hubiera sido objeto de reparto, a no ser por el mantenimiento de la doctrina de Monroe. Desde entonces hasta hoy, como dijo en notable conferencia el Dr. Montoro, la expansión nacional ha sido el interés primordial de las grandes potencias del viejo mundo y la causa de todas las guerras en que éste se ha visto envuelto. La actividad imperialista de dichas naciones no ha tenido otra finalidad que la de dominar el mercado importador de la colonia, zona de influencia o territorio protegido que de ella ha sido objeto, y absorber al propio tiempo su producción, siempre en provecho de la metrópoli y excluyendo la competencia comercial de otras naciones, en unos casos por medio del monopolio y en otros acudiendo al sistema de las tarifas diferenciales. La misma Francia, que al crearse el vasto imperio colonial que hoy posee iba tras un fin político más bien que económico, pues solo procuraba encontrar en el exterior algo que compensara la derrota del año 1870, ha reducido en beneficio propio las tarifas aduaneras de sus posesiones, llegando esa reducción en algunos casos hasta el 58%. El imperialismo norteamericano en su aspecto intervencionista, que es al que ahora nos referimos, no a aquel otro que consistió en el movimiento expansionista, a virtud del cual se fueron agregando a la Unión los territorios que hoy forman su enorme área, no se ha inspirado, al revés de lo que ha ocurrido con el de las naciones de Europa, en ningún propósito económico. Los Estados Unidos no han establecido su esfera de influencia sobre las repúblicas de Cuba, Santo Domingo, Haití, Panamá y Nicaragua con objeto de acaparar mercados ni recabar ventajas para su comercio. Su finalidad ha sido política, se ha reducido a ejercer sobre las repúblicas vecinas determinado control, que solo llega, por lo regular, al límite de lo necesario, y, aunque se inspira dicho intervencionismo en la salvaguardia de los intereses de la nación, dicen distinguidos escritores norteamericanos que produce como consecuencia la de garantizar la independencia de dichas repúblicas. En la aprobación de la enmienda Platt, dijo nuestro eximio maestro el doctor Antonio Gobín, no medió el intento de vulnerar la independencia de Cuba, sino que, por el contrario, se aspiró a protegerla. Compartimos estas ideas, reconociendo como un hecho cierto que la política intervencionista de los Estados Unidos no ambiciona la anexión de nuevos territorios, pero se hace forzoso reconocer también que, limitada y todo como es su acción, la Cancillería de Washington, llegado el momento de mantenerla, no repara en medios, ni reconoce obstáculos. Buena prueba de ello la constituyen el gesto del presidente Roosevelt al ordenar que se prohibiera el desembarque de las fuerzas de Colombia destinadas a reprimir la revolución que culminó en la independencia del Istmo, so pretexto de que iban a entorpecer el tránsito por el ferrocarril, y la actitud que algunos años después adoptó en Nicaragua la administración de Wilson,
favoreciendo una revolución que al triunfar impuso en recompensa la celebración del tratado por el cual los Estados Unidos adquirieron determinadas ventajas en el territorio de aquella república. 2. La injerencia norteamericana en las repúblicas de Cuba, Panamá, Santo Domingo, Haití y Nicaragua, a tenor de los tratados vigentes y en la práctica. Censuras de que ha sido objeto. Aunque en los tratados celebrados por los Estados Unidos, en 22 de mayo de 1903, con la República de Cuba, en 18 de noviembre del mismo año, con la de Panamá, en 8 de febrero de 1907, con la de Santo Domingo, en 3 de agosto de 1914, con la de Nicaragua, y en 16 de septiembre de 1915 con la de Haití, se persigue la misma finalidad, esto es, asegurar el predominio de la nación norteamericana en la zona del Mar Caribe. Dichas convenciones no encierran las mismas disposiciones. Parecía lógico que, siendo el control sobre Cuba el primero que asumían los Estados Unidos, se reprodujeran las prescripciones de la ley que lo autorizó, o sea la enmienda Platt, en los tratados que celebraron después con aquellas otras repúblicas, pero el examen de la materia que ha sido objeto de tales tratados, y que hacemos a renglón seguido, revela que no fue así. Las disposiciones de la enmienda Platt, que son las mismas del Tratado Permanente de 22 de mayo de 1903, se pueden resumir en dos grupos. En el primero están comprendidas las prescripciones inspiradas en la doctrina de Monroe y en la defensa de los intereses de los Estados Unidos como potencia naval, y en el segundo, aquellas en que se le concede a esta república cierta injerencia en determinados asuntos, de orden interno, de la nación cubana. Pertenecen al primero, la disposición por la cual se previene al gobierno de Cuba que no celebrará con ninguna potencia extranjera tratado alguno por el cual se menoscabe la independencia, o se le otorgue el asiento o control sobre una porción de la isla, bien para colonizarla, bien para cualquier propósito naval o militar, y aquella otra en que se conviene en ceder o arrendar a la República Norteamericana las tierras necesarias para estaciones navales, corresponden al segundo aquellas prescripciones por virtud de las cuales el gobierno de Cuba se compromete a no contraer deudas exageradas, consciente en que los Estados Unidos intervengan para la conservación de la independencia, para el mantenimiento de un gobierno adecuado para la protección de las vidas, las propiedades y la libertad individual y para el cumplimiento de las cláusulas del Tratado de París pertinentes a Cuba, y se obliga a mantener la isla en buenas condiciones sanitarias. En el tratado con Panamá, cuya finalidad no fue otra que la de obtener la cesión del territorio necesario para la construcción del canal, el poder intervencionista no tiene la amplitud que en la enmienda Platt. Amén de la obligación que contraen los Estados Unidos de garantizar la independencia de dicha república, se faculta al gobierno de Washington para mantener a las ciudades de Panamá y Colón en buenas condiciones sanitarias, caso de que el de Panamá desatienda ese deber, así como para guardar el orden público, en el mismo caso, en las propias poblaciones y sus territorios y bahías adyacentes y también, como en el caso de Cuba, el gobierno de Panamá se compromete a vender o arrendar a los Estados Unidos los terrenos necesarios para estaciones navales, pero, en cambio, nada se dice con respecto al compromiso de no contraer deudas exageradas, ni en cuanto a la prohibición de celebrar con cualquiera potencia extranjera ningún tratado que menoscabe la independencia. El tratado suscrito con la República Dominicana en 8 de febrero de 1907 fue de un alcance limitado. El gobierno de dicha república, después de realizar bajo los auspicios de los Estados Unidos lo que se llamó el ajuste de la deuda exterior e interior y de levantar un empréstito con unos banqueros neoyorquinos para satisfacer dichas deudas, habiendo afectado, en garantía del pago de los bonos de esta operación los derechos de importación, convino con el gobierno de Washington, por este tratado, en que el presidente de los Estados Unidos nombraría al receptor y a los empleados subalternos de las aduanas, y en que la deuda pública no podría ser aumentada, ni los referidos derechos modificados, a no ser de acuerdo con el aludido gobierno norteamericano.
El tratado celebrado con Haití es el más amplio y comprensivo de todos. Se reproducen de la enmienda Platt las cláusulas relativas al compromiso de no contraer deudas exageradas y no vender ni arrendar a ningún gobierno extranjero parte alguna del territorio nacional, ni celebrar tratado alguno con ninguna potencia extranjera que menoscabe o tienda a menoscabar la independencia, y el derecho de intervenir para preservar la independencia y mantener un gobierno adecuado para la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual, pero, además, se consignan otras en que el intervencionismo llega a los más radicales extremos. El presidente de los Estados Unidos queda facultado para nombrar un receptor general de las aduanas, así como un consultor fiscal, en cuyas manos se pone toda la situación financiera del gobierno. La fuerza de policía urbana y rural se somete a la dirección y organización de oficiales norteamericanos designados por el propio presidente de los Estados Unidos, quien además nombra un superintendente en materia de sanidad. Además, se compromete el gobierno de los Estados Unidos a ayudar al de Haití en el propio y eficiente desarrollo de la agricultura, minería y recursos comerciales y en el establecimiento de las finanzas sobre bases sólidas y firmes. Pero, en cambio, mientras el tratado con Cuba es de carácter permanente, el término del celebrado con esta otra república es por 10 años prorrogables a otros 10. En el tratado celebrado con Nicaragua se limitaron los Estados Unidos a recabar determinadas ventajas estratégicas, el derecho de construir un canal por la vía del río San Juan y el arrendamiento de 2 islas en el Mar Caribe y del territorio necesario para una base naval en el Golfo de Fonseca, en la costa del Pacífico, con destino a estación naval. El examen de la diversidad de materias que abrazan estos tratados y el estudio de sus varios aspectos indican bien a las claras que han sido distintas las circunstancias que en cada caso han preocupado a la Cancillería de Washington, por más que la finalidad haya sido la misma en todos los casos, según antes dijimos, fortalecer los intereses de los Estados Unidos en el Mar Caribe. En el caso de Cuba se quiso asegurar para siempre la injerencia de la nación norteamericana en esta república, en atención sin duda a las estrechas relaciones financieras y comerciales existentes con la isla, a su proximidad, tanto a la Florida como al Canal de Panamá, y al dominio que desde ella se ejerce sobre la entrada del Golfo Mexicano. En el tratado con Panamá predominó el interés de la construcción del canal, que fue el mismo que aconsejó la adquisición de ciertas ventajas estratégicas en Nicaragua. El convenio celebrado con Santo Domingo respondió al interés de evitar los peligros de una intervención europea, y en el estipulado con Haití, teniendo en su inicio la misma causa, se quiso ofrecer a esta república la oportunidad de rehabilitarse, adquiriendo las prácticas del gobierno propio. Con el examen de estos convenios internacionales no se completa, sin embargo, el estudio de la influencia y supervisión que ejercen los Estados Unidos en las repúblicas de Cuba, Panamá, Santo Domingo, Haití y Nicaragua. Del orden de cosas que ha existido en Cuba y en Panamá se puede decir, en líneas generales, que se compadece con la legalidad establecida por sus respectivos tratados, pero este no es el caso de las otras 3 repúblicas. En Santo Domingo ha sido suprimido el gobierno propio, en Haití solo queda un asomo del mismo y en Nicaragua, donde se limitaron los Estados Unidos a recabar posiciones y ventajas estratégicas, la Cancillería norteamericana ha llegado a tomar un incremento decisivo en la política y en las finanzas. La política intervencionista en la zona del Mar Caribe ha llegado a infundir cierta desconfianza, con respecto a los propósitos de los Estados Unidos, a gran parte de la opinión en los países de Hispanoamérica, sin que hayan bastado para desvanecer tal recelo las reiteradas declaraciones formuladas por los estadistas norteamericanos en el sentido de que aquella república no se vale de la superioridad de su fuerza para destruir soberanías, sino que la aprovecha tan solo para asegurar su preponderancia. Labor inútil o infructuosa sería la nuestra, si nos dedicáramos a criticar la función tutelar de los Estados Unidos, en sí misma, como hecho, a fin de juzgar de su bondad o de su justicia.
Nada más lejos de nuestros propósitos. La política expansionista de los grandes estados es un fenómeno que se impone por igual a los fuertes y a los débiles, a aquellos como una exigencia, como una condicional de su existencia, y a estos últimos haciendo caso omiso de su voluntad, es decir, a despecho de ella. Frente a los hechos que se imponen por sí mismos, a que las palabras. Los fenómenos políticos, dice Ingenieros, no son el resultado de una libre elección de medios y de fines por parte de los pueblos o de los gobiernos. Los pueblos fuertes, agrega el ilustre sociólogo argentino, se consideran encargados de tutelar a los otros, extendiendo a ellos los beneficios de su civilización más evolucionada. Los débiles suelen protestar, oponiendo la palabra derecho a la fuerza del hecho. Los medios necesarios para ejercer la tutela pueden parecer injustos, pero la historia ignora la palabra justicia, se burla de los débiles y es cómplice de los fuertes. Después de todo, añadimos nosotros, la tan decantada igualdad de los estados no ha existido nunca y mucho menos ha de ser viable hoy, en que nuevos medios y nuevas circunstancias estrechan de día en día las relaciones de interdependencia de todos los pueblos de la tierra. Pero si la tarea de hacer la crítica de las causas determinantes de la función tutelar de los Estados Unidos resultaría estéril o innecesaria, no se puede decir otro tanto acerca del estudio de los medios adoptados para ejercer dicha tutela. Tal estudio nos ha de permitir conocer si aquella política se reduce a los límites que señalan las necesidades en que se inspira, o si trasciende a excesos innecesarios, extremos todos cuyo conocimiento resulta por demás de positivo interés. En la imposibilidad de enumerar todos los cargos que se pueden aducir contra los Estados Unidos, a este respecto, vamos a referirnos a los más fundamentales. Llama la atención, en primer lugar, la forma en que se ejerce dicha política. Revela su examen que no responde a un plan, a un estudio meditado y detenido de la materia. No hay uniformidad, no se observa una orientación definida, una línea de conducta uniforme. Cada actuación lleva el sello de quien la realiza, en cada episodio van impresas la voluntad y las ideas de quien en el momento de su ocurrencia desempeña la presidencia de la vecina república, de ahí que se diga que la determinación del gobierno de Washington resulta en cada caso una incógnita. La comisión enviada a La Habana por el presidente Roosevelt, en 1906, con objeto de poner fin a la revolución que entonces existía en la isla, acordó una solución que de hecho equivalía al triunfo de aquella. 3 años después, habiendo estallado en Nicaragua una revolución contra el presidente Zelaya, contribuyó también a su triunfo, de manera decisiva, la actitud que asumió contra dicho gobernante el presidente Taft. En cambio, en 1917 el presidente Wilson, haciendo buenas las palabras vertidas en el discurso pronunciado en Movila en 27 de octubre de 1913, aplicó en 2 ocasiones su teoría contraria al reconocimiento de los gobiernos que fuesen producto de la violencia, una, con motivo de la revolución de que fue teatro Cuba en febrero de 1917, y otra, este mismo año, con ocasión del golpe de Estado que depuso a Alfredo González de la presidencia de Costa Rica. Otro aspecto de la política intervencionista de los Estados Unidos, gráficamente denominado diplomacia del dólar, contra el cual, con verdadero fundamento, ha sido unánime la protesta, aun en los propios Estados Unidos, estriba en el hecho de que dicha política, en algunas ocasiones, se ha puesto al servicio de determinados intereses privados. El nombre de unos banqueros neoyorquinos va unido a la historia de la injerencia norteamericana en los asuntos de Nicaragua, y en muchas de las medidas adoptadas por el poder interventor que rige con omnímodas facultades los destinos de Haití se refleja, según leemos en importantes publicaciones de los Estados Unidos, la influencia del National City Bank of New York, cuyos intereses en dicha república, ya de por sí apreciables, se aspira a ver acrecentados. Pero donde la crítica concentra sus ataques es cuando se trata de la situación actual de las repúblicas dominicana y haitiana.
ya que la supresión del gobierno propio en Santo Domingo, siquiera sea provisionalmente, y el exceso de facultades que a espaldas del tratado vigente se han arrogado en Haití los funcionarios norteamericanos, son actos realizados por los Estados Unidos prevaliéndose de su fuerza. Debían aprovechar esta situación, se dice, para coadyuvar al adelanto y mejoramiento de las costumbres públicas en dichas repúblicas y contribuir al arraigo de sus instituciones políticas, en una palabra, que se debía realizar en el orden moral el progreso efectuado en materias de sanidad, enseñanza y obras públicas. Lejos de proceder de esta manera el gobierno de Washington, haciendo las cosas en forma que no se compadece con los antecedentes del pueblo norteamericano, con su cultura y con la misión que, por lo visto, le ha confiado la historia en este continente, ha sometido dichas repúblicas a un régimen en el que la libertad individual ha sido reducida a su expresión más insignificante, en el que la jurisdicción civil ha sido sustituida por la militar, y que solo podrá traer una paz material de efímera duración. Estas cosas ocurren, se ha dicho también, en primer lugar, porque el pueblo de los Estados Unidos las ignora, demasiado preocupado en sus asuntos interiores, cuando fija la mirada en la política exterior es para atender a los asuntos de Europa, en lo que estos le pueden interesar, y en segundo término, porque en esta materia el presidente es el único árbitro, sus facultades no están regladas, pudiendo proceder en todas las cosas a medida de su discreción. Algo más que la conveniencia de los estados protegidos, el propio interés de la nación protectora exige que la actividad intervencionista revista una forma distinta a la seguida hasta hoy en aquellas repúblicas. Para que una nación, que se presenta como directora de otras en la escena del mundo, pueda desarrollar con éxito sus planes expansionistas, dijo hace años en memorable conferencia el doctor Enrique José Varona, requiérese que concurra, entre otras circunstancias, la de que esos planes estén presididos, revelen, un superior estado de cultura. Inglaterra, dijo por vía de ejemplo, ha podido mantener su vasto imperio colonial, gracias a que siempre ha sabido contar con hombres que se han colocado a la altura de los difíciles empeños que se les han encomendado, desde aquel famoso Lord Durham, de grata recordación para los americanos, hasta Sir Alfred Milner, cuya gestión en Egipto es una maravilla. Es lo probable que cambie en breve este orden de cosas. Una de las imputaciones hechas con más frecuencia durante la reciente campaña presidencial, contra la administración de los demócratas, se ha referido a su actuación en los asuntos de Haití y Santo Domingo, y habiendo sido electo el candidato del Partido Republicano, lógico parece que se incline por nuevos derroteros la intervención en los asuntos de estas dos repúblicas. Seríamos injustos si, antes de pasar adelante, no reconociéramos que no ha sido ese el tono dominante en la política intervencionista de los Estados Unidos. En lo que a Cuba se refiere, lejos de asistirnos motivos de queja, solo los tenemos de alabanza. La ayuda que nos ha brindado el gobierno de Washington no ha podido ser más eficaz. Con esta particularidad, es sabido que la facultad de intervenir en nuestros asuntos, por ser potencial según la enmienda Platt, solo se debe ejercer en alguno de los casos a que ésta se refiere, que sobrevenga, verbigracia, una situación en que el gobierno de Cuba sea incompetente para mantener el orden, pues bien. Aunque la Cancillería de Washington suele ingerirse en muchos asuntos que son de la competencia exclusiva de nuestros poderes, tales gestiones, salvo quizás alguna excepción, se han inspirado siempre en el deseo de favorecer, en todos los órdenes, los intereses de nuestra comunidad. 3. El factor económico en las relaciones de los Estados Unidos con las repúblicas que se encuentran bajo su esfera de influencia. Hemos dicho antes que una finalidad eminentemente política era la causa del intervencionismo de los Estados Unidos en la zona del Mar Caribe y que a dicha nación no le interesaban tanto los países protegidos, por lo que en sí mismos pudieran significar, como por su posición geográfica. Esto es exacto en lo que se refiere a la causa primordial, al origen, por así decirlo, del intervencionismo, pero,
Una vez iniciado y tan pronto como bajo su garantía se inviertan en un estado protegido, capitales norteamericanos, estos han de contribuir, con tanta fuerza como la finalidad política, al mantenimiento del protectorado. La estrecha relación entre el gobierno y las empresas privadas, en los grandes estados modernos, es un fenómeno constante, dice Edwin Borchard, profesor de Derecho en la Universidad de Yale. El capital ocioso existente en un país se dirige allí donde se le brinden garantías, por eso se explica, dice dicho profesor, la íntima relación existente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña y el capitalista británico que invierte sus recursos en el extranjero. Los Estados Unidos no podían constituir una excepción a la regla general. La influencia política desenvuelta por esta república en el exterior tenía que ser seguida, y lo ha sido, por la expansión comercial, con una particularidad, que ha contribuido a acrecentar este hecho, que se produce siempre de una manera natural, la circunstancia, puramente casual, de que el inicio de la política intervencionista de esta nación ha coincidido con el momento en que, ya colmadas las necesidades de su comercio y de sus industrias interiores, sus hombres de negocios comenzaron a pensar en la conveniencia de invertir sus capitales en el exterior. Buena prueba de lo que representa el factor económico en las relaciones entre el Estado protector y el protegido, la constituye un detalle de nuestra historia, que podemos citar aquí. Cuando en 1906 intervinieron los Estados Unidos en nuestra contienda civil, hubieron de darle la razón a los alzados en armas, como dijo el doctor Varona en una serie de artículos que en aquel entonces vieron la luz, porque no vinieron a moralizarnos, sino a apaciguarnos, miraron la cuestión desde un ángulo visual americano y por eso exigieron que a todo trance se hiciera la paz. El factor económico tiene otro aspecto de no menor importancia, desde el punto de vista político y cuya fuerza ha de crecer a medida que se estrechen las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y sus estados protegidos. Nos referimos al consumo de la producción de estos últimos en el mercado norteamericano. Los hombres de los países fríos necesitan consumir determinados productos de los países tropicales, lo exige el tipo de vida del trabajador americano, ha dicho un economista. Cuando ocurra en las otras repúblicas lo que acontece hoy en Cuba, cuando se diga de su producción lo que hoy se dice y repite entre nosotros, como respondiendo a una convicción, que los Estados Unidos no pueden prescindir de nuestra azúcar, llegado este momento, la necesidad de que las revueltas no afecten a la producción, constituirá un motivo que ha de que empele a los Estados Unidos, con tanta fuerza como los demás, a exigir a dichas repúblicas que vivan en paz. 4. Injerencia de la administración del presidente Wilson en determinados asuntos, de orden interno, de las repúblicas de México, Costa Rica y Guatemala. ¿Qué razón existe, se dirá, para que la política intervencionista de los Estados Unidos alcance solamente a las repúblicas de Cuba, Haití, Santo Domingo, Panamá y Nicaragua, y no se ejerza también sobre las otras repúblicas centroamericanas? La razón es obvia, los protectorados o supervisiones que ejercen los Estados Unidos no se han adoptado por sistema, se han establecido a medida que los han ido reclamando los intereses de esta nación. En el caso de las islas de Cuba y Santo Domingo, preocupóse el gobierno norteamericano por la posición de las mismas, a causa de estar situadas frente a la costa meridional de los Estados Unidos y dominando, además, las vías que conducen al canal, y con respecto a Panamá y Nicaragua, la necesidad de dominar y controlar la comunicación interoceánica fue la que determinó la supremacía sobre estos dos países. El día en que algún interés, sea cual fuere, aconseje a los Estados Unidos someter a su control las otras repúblicas centroamericanas, no hay duda de que actuarán en tal sentido. Por lo pronto, ciertos sucesos, ocurridos en Costa Rica y Guatemala durante la administración de Wilson, demuestran que los Estados Unidos observan de cerca los destinos de dichas repúblicas y que les preocupa, con respecto a ellas, algo más que el interés, de carácter general,
de que no celebren alianzas embarazosas con las naciones de otros continentes. La caída del gobierno de los Tinoco en Costa Rica, que habían escalado el poder por medio de la violencia en enero de 1917, debióse, en gran parte, a la negativa de la Cancillería de Washington a reconocerlo, dado que este hecho, al par que creaba una situación difícil a aquel gobierno en el exterior, le infundía alientos a sus adversarios. La misma actitud, adoptada con respecto a Guatemala a mediados del año 1919, produjo, aunque en un orden inverso, el propio resultado, la nota enviada al presidente Estrada Cabrera insinuándole la conveniencia de que no pensara en reelegirse, es indudable que contribuyó a su caída de manera decisiva. El gobierno del presidente Wilson se ha inmiscuido también, en más de una ocasión, en los asuntos de la República Mexicana. Su actitud, negándose a reconocer a Huerta, que bien o mal, tuerto o derecho, como dijo Ruth, era el presidente de facto y poniendo en ejecución cuanto arbitrio podía contribuir a su caída, no fue otra cosa que una intervención. No es probable, sin embargo, que los Estados Unidos lleguen a ejercer su control sobre esta república. Su población, su enorme área y los antagonismos que determinados sucesos de otras épocas han creado, hacen que su caso no sea el de las islas del Mar Caribe y el de la América Central. Por algo se ha dicho que el imperialismo se verifica por la línea de menor resistencia. Nota del transcriptor: errores obvios de imprenta han sido corregidos. Páginas en blanco han sido eliminadas. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg Evoque la política de los Estados Unidos en el continente americano asterisco 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 updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works to protect the Project Gutenberg marca registrada concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an evoke, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this evoke, complying with the trademark license is very easy. You may use this evoke for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg marca registrada license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Sectorion 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works 1 by reading or using any part of this Project Gutenberg marca registrada Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg marca registrada Electronic Works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg marca registrada electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1e8. 1b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg marca registrada electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg marca registrada electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg marca registrada electronic works. See paragraph 1e below. 1c de Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a cancellation copyright in the collection of Project Gutenberg marca registrada electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg marca registrada works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg marca registrada name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg marca registrada license when you share it without charge with others. One de the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg marca registrada work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg marca registrada license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg marca registrada work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This work is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this work or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this work. 1e2. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1e1 through 1e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg marca registrada trademark as set forth in paragraphs 1e8 or 1e9. 1e3.
If an individual project Gutenberg marca registrada electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1 through 1 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg marca registrada license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1E4. Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg marca registrada license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg marca registrada. 1E5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1E1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg marca registrada license. 1E6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg marca registrada work in a format other than Plain Vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg marca registrada website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original Plain Vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg marca registrada license as specified in paragraph 1E1. 1E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg marca registrada works unless you comply with paragraph 1E8 or 1E9. 1E8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing project Gutenberg marca registrada electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg marca registrada works calculated using the method you already used to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg marca registrada trademark, but as agreed to do not royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be marked as